Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy les tengo un tema muy general, pero muy importante. Y me gustaría compartirlo con ustedes, que prestaran atención, que tomaran papel y lápiz, ¿okay? Que anotaran, porque de verdad que es un tema muy importante. Es qué tener en un botiquín de primeros auxilios en la casa. ¿Ok? Un botiquín de primeros auxilios bien equipado y guardado en el lugar correcto, ¿verdad? Que es un lugar que esté inaccesible a los niños, pero fácilmente accesible a los adultos, y todos los adultos de la casa tienen que saber dónde se encuentra, ¿ok? Y tener un contenido adecuado dentro de ese botiquín es algo que puede salvarnos la vida en un momento dado, y es muy importante. ¿Okay? Por ejemplo, hay personas que tienen un botiquín en primeros auxilios en casa y uno más pequeño en los carros. Yo entiendo que pueda ser o no ser así, eso es discutible. Lo que sí es importante es tener uno en casa, y si no, se va toda la familia al campo, o se va toda la familia de viaje, e incluso si se va la familia de vacaciones a un resort, no importa que sea un resort o un hotel o un lugar, usted se lleva su equipo de primeros auxilios, aunque allá haya botiquín de primeros auxilios, usted tenga el suyo, sobre todo y más si su familia alguien de su familia tiene alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes o epilepsia, o cualquier enfermedad de esta. Usted tiene que tener preparado todos los antídotos y preparados para todas las condiciones que se puedan presentar a su paciente enfermo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos usar como botiquín, como el maletín? ¿Ok? Bueno, ustedes saben que el botiquín de primeros auxilios lo venden en la farmacia. Por lo menos el kit básico de primeros auxilios. Generalmente no es suficiente, a mí me gusta agregar algo más, pero para no tener nada es bueno tener eso. Ahora, una pequeña cajita de herramientas, de las que son chiquititas, ¿verdad? De las que se abren así y si hay un contenido, puede ser buena para ese botiquín de primeros auxilios. Y si queremos realmente tener un buen botiquín de primeros auxilios, yo procuraría comprarme uno que tenga separadores, ¿verdad? De estos que tienen una tapita arriba que se levanta y tiene diferentes compartimientos, o el que se levanta así y tiene diferentes pisos. No es porque vamos a llenar eso de medicinas, sino que las medicinas que vamos a tener, las vamos a tener separadas y podemos etiquetar para qué son. Porque es muy importante saber qué tenemos en el botiquín de primeros auxilios y cómo se usa, porque si no, es como si no tuviéramos nada. Entonces, es importante instruirse, por lo que lo primero que se debe tener en el botiquín de primeros auxilios es un manualito de primeros auxilios. Normalmente en la Cruz Roja de cada país, en nuestro caso en la Cruz Roja Dominicana, venden el manual pequeño de primeros auxilios para el hogar. Y ese manual nos puede ayudar muchísimo para nosotros actuar en un momento determinado. Ustedes van a decir, si yo tengo una emergencia, ¿qué voy a estar leyendo? Pues sí vas a estar leyendo, porque tú buscas lo que está pasando y te dice en media página qué es lo que tienes que hacer, y lo vas a hacer correctamente y lo vas a hacer rápido, ¿no? Entonces, lo primero que debe tener un manual de primeros auxilios, un botiquín de primeros auxilios, es un manual de primeros auxilios. Ok, luego, ¿qué más? Los teléfonos de emergencia. Gracias a Dios, nuestro teléfono de emergencia es universal, es el 911, ok, y allí nos pueden atender para cualquier emergencia que tengamos. Sin embargo, también tenemos que tener a mano el teléfono de la policía, de los bomberos, porque no sabemos qué situación se nos puede presentar. Si es un incendio, también, aunque siempre podemos llamar al 911, también si llamamos directamente a la estación de bomberos cercana a nuestro domicilio, podemos encontrar un campo de acción mucho más rápido. ¿Ok? Entonces es bueno tener los teléfonos de emergencia, que generalmente no son más de 10.
incluyendo el de una persona o un familiar que pueda venir a auxiliar a nuestra casa, si es un médico o una enfermera o un personal de salud, mejor un paramédico, alguien que conozcamos, que nosotros podamos llamar para ayudarnos a auxiliar en caso de alguna necesidad. Es muy útil. Eso hay que tenerlo allí en el botiquín de primeros auxilios. ¿Ok? ¿Qué más se tiene en el botiquín de primeros auxilios? Bueno, en primer lugar, hay como objetos esenciales, como lo son las gasas estériles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debemos evitar lo más posible la infección, y las gasas en un sobrecito cerrado, ¿ok?, son el material más adecuado. También vendas adhesivas, ¿verdad?, de distintos tamaños. Las vendas adhesivas nos van a ayudar a inmovilizar las lesiones que tengamos. Por ejemplo, si nosotros nos torcemos el tobillo, nos torcemos la muñeca, nos torcemos la rodilla, nosotros podemos vendar con venda elástica ese tobillo, esa articulación, ¿verdad? Y también si nosotros nos hacemos una herida profunda que amerite puntos, podemos tomar la gasa estéril, comprimir la herida, y con la venda elástica hacemos suficiente presión como para que esa herida se mantenga como bien cerradita, bien protegida, tanto de infecciones como comprimida, para que no sangre tanto y haga rápidamente el coágulo. ¿Ok? La gasa estéril o esparadrapo no solamente nos va a servir para eso, sino también para limpieza de heridas. Nos va a servir para quitar el objeto sucio u objetos que estén en una herida, etcétera, etcétera. O sea, es bien útil el tener estos dos componentes. También las famosas curitas, las tiritas, ¿verdad? Es bueno tenerlas porque a veces hay heridas muy pequeñas que necesitan un poquito de protección, y las curitas están hechas para cubrir heridas por horas. Entonces son mucho más seguras que colocar una gasa con un esparadrapo o con un adhesivo médico, ¿verdad? Que es bueno, es seguro, pero es más seguro tener la tirita o curita que está hecha especialmente para eso, ¿ok? Al adhesivo médico se le dice ZO y viene en diferentes tamaños. Y la curita, por supuesto, que viene en muy diversos y diferentes tamaños. La que tenemos en pantalla es la más tradicional, ¿ok? Y es un tamaño estándar, pero hay grandotas y hay un poquito más pequeñas, ¿ok? Y es muy útil, en serio, en el botiquín de primeros auxilios. Ustedes no saben, sobre todo si tenemos niños pequeños, que lo que se hace son raspaduras, y lo que se hacen son, mientras viajamos, si por ejemplo nos ocurre cuando estamos en el jardín botánico o en el parque Mirador o en cualquier parque, en uno de los parques de estos con columpios, ¿verdad? Que podemos tener una herida abierta, ¿verdad? Un rasponcito, una cosa, uno le pone una curita y luego espera llegar a la casa, la lava con agua y jabón, y las heridas superficiales es mejor tenerlas abiertas para que formen costra y se cicatricen rápido, ¿verdad? Sin embargo, el apósito o la curita nos puede servir para evitar que la herida se infecte, sobre todo si estamos fuera de la casa y sabemos que ese niño o va a seguir jugando o va a estar muchas horas en un lugar donde pueda haber arena, donde pueda haber tierra, donde pueda haber polvo, que le provoque, por ejemplo, una herida que se vuelva de una herida sencilla a una herida tetanógena, y por lo tanto una herida que podría ser mortal. Otra cosa que nosotros tenemos que tener son férulas. ¿Qué son las férulas? Las férulas son esos artefactos que venden, ¿verdad? Que son como de tela, de una tela gruesa, que se colocan para inmovilizar la mano o para inmovilizar rodillas, pero tengan uno de mano, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mano es sumamente delicada. La muñeca es mucho más delicada todavía, ¿no? Entonces, si ustedes se doblan la mano, se les hincha la mano,
o la muñeca o el brazo, ¿verdad? Estamos hablando de una estructura que es sumamente delicada e importante para nosotros. Para un gran porcentaje de la población es su instrumento de trabajo. Entonces ustedes tienen que inmovilizar esa zona hasta que llegue el ortopeda o el emergenciólogo, ¿verdad? Y entonces con esta férula ustedes pueden evitar que una fractura, que un esguince, que una dematización, ¿verdad?, que una torcedura se convierta en algo más complejo. Recuerden que esas heridas, cuando son maltratadas, terminan en operación y por lo tanto no nos conviene. ¿Ok? Entonces tener una férula en la caja de primeros auxilios nos puede ahorrar mucho dinero. Ahí tenemos una férula de pie, vimos ahorita una férula de mano, no hay que tenerlas todas, evidentemente no va uno a viajar con un juego de férulas porque son muy grandes, pero la de la mano sí es bien útil. Para los pies o las piernas es mejor si estamos en el campo o estamos en una zona donde estemos lejos de un centro médico, ¿verdad? Buscamos una tabla y vendamos con el vendaje adhesivo e inmovilizamos esa parte, que lo podemos hacer hasta que lleguemos y podamos conseguir una férula adecuada para nuestro miembro inferior. ¿Ok? Luego, ¿con qué vamos a limpiar las heridas? Tenemos los famosos alcohol y algodón. Alcohol y agua oxigenada, ¿ok? Ambos con algodón o con gasa estéril. El agua oxigenada sabemos que es un limpiador de bacterias bien potente y el alcohol sabemos que es un desinfectante también muy potente. El agua oxigenada evidentemente es menos abrasiva o duele menos que usar alcohol y ambas limpian muy bien. Se pueden usar combinadas o se pueden usar separadas. Yo prefiero usar el agua oxigenada para limpieza de heridas y el alcohol para higienización de áreas, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito que una herida quede limpia, ¿ok?, porque se ensució, se llenó de polvo, uso alcohol. Si simplemente es una herida que está abierta porque me corté con un cuchillo o lo que sea, prefiero echar agua oxigenada, ¿verdad? Y limpiar con una gasa para remover las bacterias que tenemos normalmente en la piel, evitar que entren a la herida. Pero ambas son muy útiles, ¿ok? Acompañadas, por supuesto, de las gasas y los algodones, que son el material con el que se aplican estas lociones, ¿no? Luego tenemos la solución desinfectante, ¿verdad?, como un jabón. Entonces, los jabones también son importantes. Un jaboncito pequeño puede ayudarnos a lavar una herida simple, ¿ok? O simplemente a tener las manos descontaminadas, tener las manos limpias cuando así lo necesitemos, ¿ok? Luego, otra cosa que vamos a tener en este botiquín de primeros auxilios, sé que se oyen muchas cosas, pero si ustedes ven, lo que hemos dicho es gasa, tirita, es vendaje adhesivo, es alcohol, algodón, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes compran un botiquín de primeros auxilios en la farmacia, lo que le van a vender es eso, un pequeño botiquín con alcohol, algodón, agua oxigenada, gasas estériles y otros implementos que son como muy básicos, ¿verdad? Un par de implementos más que ya iremos diciendo más adelante. La caja que yo les estoy hablando es una caja completa y especializada, ¿ok? Otra cosa importante, tener guantes, de preferencia estériles. No una caja de guantes como las que ahora en la pandemia se hicieron tan famosas, sino, como tenemos en pantalla, guantes estériles, que sean un par de sobres de guantes para que no nos ocupen mucho espacio y que podamos manipular heridas, podamos sin nosotros ponernos en riesgo con la sangre y tampoco poner en riesgo a la persona de una infección con la herida. ¿Ok? Entonces es necesario ponerse los guantes antes de manipular una herida abierta, por ejemplo. Es bien importante y necesario, sobre todo si no es familiar nuestro, si nos detenemos a ayudar a alguien y está sangrando,
tenemos que hacer lo posible por no manipular ni ponernos en contacto con esa sangre, porque la sangre tiene muchos componentes que si por casualidad tenemos una pequeña herida abierta, son muy contaminantes. Estoy hablando de HIV, estoy hablando de hepatitis, estoy hablando de otras enfermedades, ¿verdad?, que se pueden transmitir por la sangre, por herida abierta en contacto directo. ¿Ok? Y por eso tenemos que tratar de usar los guantes. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos pequeñas heridas abiertas alrededor del lecho unguial, ¿verdad?, que nos hemos hecho cuando tratamos de quitarnos un pedacito de la cutícula o lo que sea, y no siempre se infectan, pero sí están abiertas. Y por allí eso puede ser un foco de entrada. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en que nosotros vayamos a manipular a una persona, sobre todo si soy extraño, y su sangre. Hay que procurar ayudar. O sea, con esto no estoy diciendo que no se ayude a la gente, pero que tengamos precaución. Incluso si no tenemos un guante, podemos usar una tela o algo que tarde o que nos impida ese contacto. Entonces ayudamos a trasladar a la persona o lo que sea que haya que hacer, porque hay que hacerlo, ¿no? Nosotros no podemos pasar indiferente por una persona que está en peligro y no hacer nada, porque no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. ¿Ok? Bueno, ¿qué paso a un nivel 2, como un nivel más especializado del botiquín? Entonces hay dos tipos de pomadas que se deben tener siempre. Una pomada bactericida y antibacterial, que nos ayuda a que las heridas, bien sean grandes o pequeñas, no se infecten. Si nosotros colocamos esa pomadita y luego vendamos la herida, nosotros vamos a prevenir una infección con toda seguridad. ¿Ok? Eso es bien importante. Y para las heridas que se inflaman, o mejor dicho, no heridas, las torceduras de tobillo, etcétera, etcétera, una pomada antiinflamatoria siempre es lo mejor. Y para las picadas de abeja, de mosquito, de mime, sobre todo, que son tan irritantes, ¿ok?, una pomada de hidrocortisona es la mejor opción para tener en el botiquín, ¿ok?, porque nos echamos un poquitito en la picadura y la picadura no se inflama, la picadura no se infecta, la picadura incluso desaparece o disminuye al punto que ya no nos molesta. Otro medicamento de uso esencial en un botiquín de primer auxilio son, por supuesto, los antiinflamatorios. Tenemos de dos tipos. Tenemos el acetaminofén y tenemos el ibuprofeno, que son como los básicos. Podríamos tener muchos más, pero estamos armando un botiquín de primer auxilio para cualquiera. ¿Ok? Entonces, el acetaminofén en caso de fiebre. Nos da fiebre, estamos en un sitio, en el campo, en un hotel, donde sea, tenemos nuestras pastillas de acetaminofén. Les aconsejo tener una cajita con al menos 10 tabletas. Igual el ibuprofeno para un dolor, para una inflamación, para una herida, para un dolor de cabeza fuerte, pues tenemos en el botiquín de emergencia una tirita con ibuprofenos, o por lo menos 6 o 10 capsulitas de ibuprofeno o tabletas de ibuprofeno, para poder resolver si el problema es más grave, si se trata de una migraña, etcétera, etcétera. Bueno, ya compraremos medicamentos especializados, pero tanto el acetaminofén como el ibuprofeno nos pueden servir para el dolor, la inflamación, el malestar general, la fiebre y tantas otras cosas que sabemos que estos dos medicamentos ayudan. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario tenerlos en el botiquín de primeros auxilios. Ahora, ¿qué hay que hacer con estos medicamentos? Hay que anotar en el botiquín, ¿verdad?, en una tarjetita o pegado con una etiqueta fuera, cuándo vencen el acetaminofén, cuándo vence el ibuprofeno, cuándo vence la crema de hidrocortisona, cuándo vence la crema antibacterial. Porque tenemos que cambiarla. De nada nos sirve tener el botiquín de primeros auxilios que lo armamos en el 2014
y cuando abrimos todos los medicamentos están vencidos, no nos sirve de nada. Ok, no hay que arriesgar. Entonces, cada cierto tiempo, por ejemplo, una vez al año, pongamos una alarma en el celular o no sé, un papelito en el mural de actividades donde tenemos, donde sea, poniendo una fecha de revisión en la caja de primeros auxilios para saber qué medicamentos están vencidos o cuáles hay que reponer. Es bueno hacerlo una vez al mes porque no sabemos si alguien pudo haber usado la caja de primeros auxilios. Entonces simplemente la tenemos y la revisamos y continuamente vamos reponiendo, ¿no? Quiero aprovechar para hacer una aclaración. Yo sé que es una tentación muy grande, pero cuando nos falte algo que necesitamos del botiquín de primeros auxilios, por alguna razón que no sea de salud, por ejemplo, que nos pidieron para el colegio un experimento con agua oxigenada, entonces está en la caja de primeros auxilios. Y yo entonces uso esa botellita de agua oxigenada y me olvido de volverla a meter. Entonces, claro, cuando yo necesite en la caja de primeros auxilios, entonces va a faltar el algodón, que es otra cosa que se agarra para los trabajos del colegio. Va a faltar el alcohol, porque resulta que me tenía que limpiar un poco de pintura que me quedó, o lo que sea. O sea, vamos por alguna razón usando los medicamentos, usando los implementos del botiquín de primeros auxilios sin reponerlos. Entonces eso no puede ser. Hay que tratar de usar solamente para cosas de emergencia el botiquín de emergencia. Entonces, bueno, preferible ir a comprar las cosas o procurar reponerlo inmediatamente. Si lo usamos, si el niño se antojó de que un domingo en la noche necesitaba algodones, pues nosotros procurar que en esa semana estén otra vez los algodones en el botiquín de primeros auxilios, pues cuando necesitemos inyectar a alguien, cuando necesitemos, no lo vamos a tener. ¿Ok? Y luego paso al paso 3, o ya un botiquín más especializado, tiene loción de calamina, que nos ayuda con las picadas y la inflamación, ¿verdad? Tiene antialérgico, vía oral, tipo loratadina o cetiricina, ¿ok? Y una ampolla de adrenalina. Esta ampolla de adrenalina evidentemente va acompañada de una jeringuilla de 5 cc para poderla inyectar en caso de una emergencia de alergia respiratoria. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una persona que comió un marisco, un camarón, o que es alérgica al polvo de mala manera y se empieza como a trancar, nosotros le inyectamos esa ampolla de adrenalina o esa ampolla de antialérgico, ¿verdad? Potente, dexametasona, betametasona, lo que sea. Y entonces le podemos hasta salvar la vida. Y si simplemente le empieza a picar, empieza a tener piquiña, empieza a tener a ponerse enrojecido, nosotros tenemos entonces el medicamento antialérgico vía oral, que en media hora, 45 minutos va a empezar a hacer acción y que después tenemos que seguir por 2 o 3 días para que la alergia no vuelva atrás. Ok, y luego porque hay que aprender, alguien en casa debería saber siempre usar un tensiómetro o un esfigmomanómetro, ¿ok? Un estetoscopio para oír los latidos y sobre todo un termómetro, porque es importante medir la temperatura, sobre todo cuando el cuerpo se está enfriando más urgentemente, pero también cuando hay fiebre. Cuando hay fiebre, nosotros tenemos en el botiquín de primeros auxilios para ver de cuánto estamos hablando. Cuando la fiebre pasa de 39, hay peligros de convulsión. Por eso es que los abuelos siempre nos decían, no dejes que pase, y mucha gente no sabe porque no hay que dejar que la fiebre suba a más de 39 grados centígrados. Es por eso, porque hay un gran peligro de convulsionar, un gran peligro de crear una hipoxia tisular, una hipoxia celular, y que se nos dañe algún organismo. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo
eso para el botiquín de primer auxilio, aparte de tenerlo junto a una sábana plegada que sea de uso exclusivo del botiquín. ¿Ok? Donde vamos a poder proteger a la persona, o vamos a poder ponerla en el piso para que no se maltrate, ¿verdad? O vamos a poder usar con unos palos que nos encontremos y improvisar una camilla para poder trasladar. ¿Ok? Entonces, esos son los implementos para una caja básica de primeros auxilios. Parecerá que son muchos, pero primero no son tantos y segundo no son tan costosos. Entonces tenemos que procurar todos tener una caja de primeros auxilios en casa. Y espero que esta charla les haya sido de orientación y les haya sido de provecho, y que revisemos nuestra caja de primeros auxilios, que armemos nuestra caja de primeros auxilios, que vale la pena siempre tenerla a mano en nuestro hogar. No se vayan, que continuamos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.